Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a este su especial. Como ustedes saben, ya finalizamos lo que son los procesos electorales, pero ahora tenemos que aterrizar en cuáles son los problemas que tiene que afrontar el nuevo gobernante, su equipo de trabajo, y no solo ellos, que tenemos que afrontar los diferentes sectores del país para poder colaborar en mejorar para el desarrollo de esta sociedad. Pero uno de los temas importantísimos es el de la impunidad en nuestro país. Hasta hace más o menos 3 años, la Procuraduría de los Derechos Humanos decía que Guatemala tiene un 97% de impunidad en nuestro país. Pero para platicar de esto, tenemos como invitado especial a Cristian Cox. Es representante de UNICEF en Guatemala desde julio del 2012. Alejandra Contreras es economista senior de ICEFI. Tiene a su cargo coordinar el área de presupuestos públicos y derechos humanos. ¿Cómo se encuentra actualmente el tema de la impunidad en nuestro país? Señor. Yo creo que seguimos con altos niveles de impunidad. Hablamos de 90% o más. Depende un poco de qué crímenes. Yo creo que un factor importante es que no hay la capacidad de las instituciones del Estado de responder al nivel de crímenes. Entonces no hay confianza en las instituciones y por eso no hay denuncias tampoco. Alejandra, ustedes hablaban de que hay 5 puntos importantes en este informe que se deben de tocar al hablar de impunidad. ¿A qué se refieren con eso? Pues bueno, el estudio que presentamos es parte de una serie de boletines que hemos estado realizando desde 2009. Este se llama Un camino hacia la justicia, porque consideramos que todavía estamos en los primeros pasos, en un primer acercamiento a lo que queremos lograr. Se encontraron 5 factores críticos. El primero es que según las encuestas de hogares y de condiciones de vida, el 73% de los hechos delictivos no son denunciados en este país. Esto obedece a factores. Bueno, el 80% de estos casos reportaron que no hay denuncias porque no confían en las autoridades, porque no sirve de nada, porque hay temor a represalias. Es decir, la población se encuentra en una situación con una muy baja presencia del Estado en todo el territorio nacional que ayude o coadyuve a garantizar sus derechos. En segunda instancia, y siguiendo el esquema de la conformación del sistema de justicia y seguridad en el país, vemos un ministerio público muy mermado, con muy poca capacidad de reacción y que aún con un gran esfuerzo institucional tiene todavía una capacidad instalada que queda limitada para lo que se logra. Es apenas alrededor del 1.7% de los casos que llegan, de los pocos, digamos, que llegan a ser denunciados, que logran encontrar una sentencia. Un tercer factor está vinculado al organismo judicial y la posibilidad de tener jueces igualmente en el territorio nacional. Los estándares son muy bajos. En Latinoamérica hay alrededor de 11 jueces más o menos. En Guatemala el estándar anda alrededor de 5, cuando mucho. Entonces, vemos que todo esto desemboca en consecuencias como las que vive el sistema penitenciario, por ejemplo. Tiene una alta población de privados de libertad, pero que están en prisión preventiva y que muchas veces su larga estadía ahí pasa inclusive los plazos que dicta la ley, porque hay un sistema de justicia que tiene poca capacidad, jueces demasiado, digamos, saturados de trabajo para resolver todos los casos que llegan. Yo estoy viendo que usted también ha estado en países como Nueva York, Ginebra, Indonesia, Afganistán, Haití. ¿Verdad? En comparación en Guatemala, ¿cómo estamos en el rango de impunidad? ¿Somos de los países que más impunidad tenemos en América Latina? En comparación de estos otros países, bueno, Estados Unidos, en Europa, Haití también, Mauritania, Afganistán, tenemos aquí una impunidad más alta y tenemos más violencia. Tenemos un nivel de homicidios que es más alta que durante el conflicto armado en Guatemala, que muestra una situación muy extraña, ¿no? Sí. Y tenemos el nivel de homicidios de uno de los más altos en el mundo. Esta región
y sobre todo el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, muestran las cifras más altas en el mundo, si hablamos de homicidios. Pero no hay que olvidar otros tipos de violencia. Si hablamos de la niñez, que es nuestro mandato, nuestro campo de batalla, sí, así es. Vemos que sobre todo violencia sexual, maltrato infantil, son los hechos delictivos en contra de la niñez más frecuentes. Tenemos en el Ministerio Público 134 denuncias diarias en el tema de la niñez. Y tenemos que agregar 40 casos de niñas y niños que se quedan huérfanos después de la muerte o homicidio de sus padres, diarios. Y esto es muy alto, es dramático, y como comenté antes, la capacidad no existe para responder a estas denuncias. Esto es preocupante, estamos hablando de 134 denuncias diarias en el tema de la niñez y de los jóvenes. Sí. ¿Se han determinado cuáles son las causas, por qué tanta violencia hasta este sector? Yo creo que es no solamente en contra de la niñez, en contra de los adultos también. Tenemos una cultura de violencia, no se responsabiliza, no se denuncia, por miedo de las consecuencias de denunciar, no hay esta vigilancia o esta llamada a la atención. Entonces es como aceptado, es normal ver violencia, diferentes tipos. Empieza en la casa, en los hogares. Hay un nivel de violencia dentro de los lugares, dentro de la familia, muy, muy alta. Si hablamos de la violencia sexual, sabemos que hay un nivel de embarazos en adolescentes muy, muy alto, uno de los más altos en el mundo, y 80% de esos casos son violaciones por el padre o un hombre de la familia. Entonces, y eso es lo más difícil realmente a ver y encontrar, porque es dentro de la casa. Me llama la atención cuando usted dice estamos viviendo una cultura de violencia. La violencia la tenemos, los homicidios son más en esta época que en el enfrentamiento armado. Qué preocupante es esa situación. Sí. Yo quisiera llamar la atención, por ejemplo, que mientras la tasa nacional de homicidios ha sido de 34 aproximadamente, para jóvenes o más bien adolescentes varones entre 17 y 18 años es de 55 por cada 100,000 habitantes. O sea, estamos viendo que tenemos prácticamente una situación de conflicto bélico sin estarlo. Son nuestros adolescentes, nuestra juventud, la que está padeciendo sobre todo los efectos de esta violencia, que yo quisiera recordar que tiene también causas estructurales vinculadas a la pobreza que vivimos, a la exclusión y a una serie de inequidades que no permiten que los hogares tengan un nivel de vida digno, y que entonces esto genera fenómenos como la migración y fomenta entonces una cultura para que florezcan hechos delictivos. ¿Hay formas de poder luchar contra la impunidad en Guatemala y hay propuestas para esto? Sí. Primero, si queremos fortalecer a alguien o algo como instituciones del Estado, tenemos que invertir. Nosotros creemos firmemente que el presupuesto asignado a las instituciones del Estado muestra la voluntad política. Podemos hablar de todo lo que queremos, pero si no hay presupuesto para financiar algunas instituciones, son palabras vacías. Después hay que asegurar la eficiencia en el gasto y la transparencia en la gestión en general, en el gasto también. Pero hemos hecho este estudio sobre la impunidad y la justicia junto con ICEFI. Hemos hecho en varios otros sectores que afectan a la niñez, desnutrición, salud, agua, educación, etc. Y siempre estamos proponiendo lo que necesitamos como país en el mediano largo plazo, a un horizonte de 8 o 10 años, cuánto cuesta y cómo podemos financiar. No son
las únicas soluciones, no son las únicas propuestas, pero son sugerencias para contribuir al debate nacional, porque hay que debatir esto. Alejandra, al hablar de costos es preocupante porque Guatemala está en una situación complicada. No hay cómo financiar un presupuesto, pero si no hay presupuesto, ¿hay alguna otra forma de poder financiar esta lucha contra la impunidad? Por supuesto. Quisiera traer solamente un punto importante. Claro. Para saber qué presupuesto necesitamos, tenemos que saber qué queremos financiar. Guatemala carece de una planificación de largo plazo. Esto es un tema que tenemos que poner en el debate nacional. Se cuenta ahora con el Plan Catún 2032, pero falta un aterrizaje operativo del mismo para que tengamos claro qué metas, qué objetivos nos planteamos. Tenemos que tener una estrategia integral de desarrollo del país, que no se concentre únicamente en el área metropolitana, que favorezca la presencia del Estado en toda el área rural, sobre todo, que tiene una deuda inmensa en materia de restricciones, de acceso a la salud, de acceso a la educación y a la justicia. Con esto en mente, la serie de boletines Contamos justamente tienen una serie de propuestas articulada con una visión de mediano plazo, con algunas propuestas para esa planeación operativa. Con base a esto, los cálculos particularmente para el sistema de justicia en este estudio nos salen que de aquí al 2023 requeriríamos una inversión adicional de 1.4 puntos del PIB. En este momento, para este año, la carga tributaria propuesta en el proyecto de presupuesto es 10.4%. La carga tributaria más baja que hay en el mundo, ya lo documentó de esta manera el Banco Mundial. Espacios de cómo financiar esto hay. En ICEFI creemos fehacientemente que es imperativo un diálogo nacional que tenga una visión de mediano plazo sobre el financiamiento del Estado. El estudio ofrece opciones como la disminución de la evasión fiscal. En Guatemala son 20,000 millones de quetzales la evasión entre el IVA y el impuesto sobre la renta. Es decir, el Ministerio de Educación, Salud y un poquito más todavía nos alcanza para otro poquito. Si solo reducimos esto. Por supuesto, para reducir la evasión estamos hablando que se requiere una SAT pues que tenga la capacidad institucional de hacer esto. Y el habilitamiento de medidas, hay algunas inclusive legislativas, por ejemplo, regulación del secreto bancario con fines fiscales para poder hacer una buena, revisión y auditoría por parte de la SAT, o por ejemplo el combate a paraísos fiscales, la regulación de esa renta mundial. Espacios de cómo mejorar, claro que los hay. Lo que necesitamos es fortalecer la institucionalidad, encontrar esos mecanismos de gestión que faculten a las instituciones a ser fortalecidas. Estamos en un debate amplio, eso es transversal, que necesitamos una ley de contrataciones que sea efectiva, un servicio civil que nos garantice profesionales. En el caso de la justicia, los jueces necesitan la carrera judicial. Igual el caso para el Ministerio Público, la carrera de la Fiscalía también debería existir. Esto garantiza que hayan funcionarios dedicados a su trabajo que puedan brindar el impacto. La moral tributaria en Guatemala va a levantarse cuando la población sienta que los servicios están para todos y todas, que son efectivas, y que si tengo un problema puedo ir a denunciarlo y voy a encontrar a alguien que se preocupe y va a haber un mecanismo de sanción también si hay una falta contra alguno de mis derechos. No, algo muy importante que ustedes mencionaban es esto de la moral tributaria y la cultura tributaria en el país. Y sí, muy cierto, el Banco Mundial, si no estoy mal, en el 2014 en su ADN de Guatemala era muy claro, donde decía 25% de evasión de IVA de empresas medianas y grandes, ¿verdad? Un impuesto que ya estaba pagado. Sí. Exactamente. Y el resto 68% del ISR. La transparencia en el gasto público podría ayudar de alguna manera. Bueno, hay varios mecanismos. Uno, por supuesto, es el fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero también no hay que olvidar el papel de la población. La auditoría social es fundamental, rendición de cuentas, el seguimiento de todos los portales. Guatemala
aunque nos tengamos algunas críticas, también tiene fortalezas. Somos uno de los países que más publica en línea las cuentas públicas. El sistema de contabilidad integrado es único en Centroamérica, se puede accesar. No es para todos los usuarios, hay que reconocerlo, pero hay manera de obtener información. Entonces, la ciudadanía tiene que jugar un papel muy importante siguiendo lo que sucede, viendo cómo se usan los recursos, de qué manera se están empleando, porque a todos y todas nos cuesta contribuir, tenemos que trabajar, nos esforzamos. Entonces, cada quetzal debe estar bien empleado para tener el impacto. Esta serie de entrevistas que hemos iniciado ahora es para dar una luz de que de alguna manera hay esperanzas, ¿verdad? En nuestro país. Hay opciones y hay formas para poder salir adelante y que de alguna manera sabemos que las próximas autoridades van a tomar en cuenta. ¿Qué sería lo más importante para que ellos tomaran en cuenta en este tema de la impunidad, de este camino hacia la justicia? Hay que considerar y seriamente que este es un debate de mediano y largo plazo, que debe de haber una planificación fortalecida y que los recursos deben existir y estar asignados donde deben estar. El fortalecimiento de la institucionalidad es fundamental porque todo recurso va a tener que ser bien usado para que tenga impacto y que debe recordar que la cobertura es a nivel nacional, donde no hay presencia del Estado. Esto tiene réditos de gobernabilidad que son fundamentales para cualquier gobierno, pero sobre todo formulan y promueven los derechos de las personas. Hemos llegado al final de esta entrevista que nos están dando luces. Es una serie de entrevistas donde de alguna manera estamos poniendo en la mesa, sobre la mesa, los problemas que hay, pero asimismo hay soluciones. Y lo importante es que los guatemaltecos nos acostumbremos no solo a señalar y a criticar, sino a proponer y actuar en forma positiva, a construir un país, ¿verdad? Más que a destruirlo muchas veces con lo que decimos y la forma en que lo hacemos. Muchísimas gracias al señor Cristian Skok, él es representante de UNICEF en Guatemala, y Alejandra Contreras, ella es economista de ICEFI, y sabemos que este tipo de estudios tienen que ayudar a las próximas autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos una vez más.